Estamos ya entrando en el Neues Altstadt y como podéis ver, pues ha quedado muy bien. Los que conozcáis Frankfurt, pero no vengáis, pues no sé, desde hace 15 o 20 años, esto os llamará la atención. Todavía hay alguno en obras, se ve alguna cosilla en obras por ahí, pero vamos, que lo han dejado, pues la verdad, bastante bien. Ahí está la torre de la catedral y como podéis ver, todas las calles, por supuesto, son peatonales. Naturalmente los coches aquí entran pues para, supongo que los de reparto, para dejar la comida, las Coca-Colas y demás y las mercancías de las tiendas, y el resto se ha ido rehaciendo. Tal cual era, ¿eh? Si miráis fotografías del Frankfurt de antes de la guerra, pues una de las cosas que comprobaréis es que han ido replicando las casas en la medida de lo que la conocían. Por suerte había bastantes fotografías hasta dejarlo pues como estamos viendo. Algunas, la verdad es que son, esta de aquí por ejemplo de color azul, es una casa bien chula. Tenemos aquí a un flautista, ahora le echaré unas monedas, pero antes de eso voy a mostraros alguna placita de las que han recuperado. Aquí lo podéis ver. Como veis, nada que ver con lo que había. Esto, el problema es que cuesta mucho dinero hacer este tipo de cosas. Y como cuesta mucho dinero, pues la mayor parte de ciudades, especialmente las alemanas, pues no se lo pueden permitir. Tomar un barrio entero y reconvertirlo, reconstruirlo completamente hasta que dejarlo tal y como era antes de la guerra. En un país con una historia tan atormentada como Alemania, pues es normal que miren a su pasado y con cierta nostalgia, ¿no? Su pasado glorioso. No pueden mirar al pasado del Tercer Reich con nostalgia, pero sí al pasado del siglo XVIII, del siglo XIX, especialmente del XVIII, que es cuando se hizo todo esto. Y algunas casas evidentemente serían del XIX, y que quieran reconstruirlo en la medida de sus posibilidades. Una ciudad como Frankfurt pues tiene más posibilidades que una ciudad más pobre, ¿no? Aquí el ayuntamiento maneja mucho dinero, aunque solo sea por los impuestos de la cantidad de bancos que hay, y se puede permitir proyectos de este calibre. Esto nos viene a demostrar que no está todo perdido, que el daño inmenso sobre la estética que han hecho los arquitectos del siglo XX se puede revertir. Eso sí, hace falta dinero para hacerlo, y no todas las ciudades pues pueden revertir los Le Corbusieres y todos estos arquitectos sociópatas que tanto prosperaron y proliferaron durante el siglo pasado. Al lado de la plaza me encuentro una tienda que por lo que veo está llena de gente, dedicada en exclusiva a vender miniaturas, bueno, entre otras cosas del ayuntamiento, pero no solo. También tenemos lo que fue en su momento el Langer Franz, que tenía un remate mucho más gótico que el de ahora, y casitas de entramado. Bien, esto nos vendría a decir una cosa, lo digo para los que me vienen diciendo, es que no siempre hay que construir igual. No, es que no puede ser, no podemos construir igual. Bueno, esto es como si, qué sé yo, dijésemos, no siempre vamos a escribir igual, vamos a empezar a hacerlo con faltas de ortografía, vamos a empezar a escribir con palabras que no se entiendan. Pues al igual que sí siempre hay que escribir igual, de manera bella, con una buena redacción, hay que construir de la misma manera, que la gente lo compre. En esa tienda, si traes un Le Corbusier, probablemente el cliente se lo tire a la cabeza. Digo, quien dice un Le Corbusier dice cualquier otro arquitecto de los contemporáneos. Venden solo casitas de entramado, con tejaditos a dos aguas, es decir, el lugar donde a una persona normal, es decir, que no esté mal de la cabeza, le gustaría vivir. El lugar donde, por cierto, murió Le Corbusier en su villa del sur de Francia, era una casita muy tradicional. Él se dedicó a hacer los proyectos, las unidades de habitación para los pobres. Él, entre tanto, vivía en una casa tradicional. Estoy a los pies del Dom Kaiser, a los pies exactamente de su torre. El Dom está cerrado porque lo tienen en obras, pero no así la torre, que la tenemos aquí. Os la voy a mostrar. Tiene 85 metros de alto. Claro, después de haber visto la de Friburgo el otro día y la de Estrasburgo, que era todavía más alta,
pues esta os parecerá una torrecita sin importancia, pero no lo es en absoluto. Esta, a diferencia de otras, se puede subir. Ahí enfrente, Domturm, ahí lo pone, ahí se compran las entradas para subir a pie, no hay ascensor, la torre. Así que voy a gastarme los dineros, son 3 euros exactamente, para subir, y desde arriba se disfruta de una vista chulísima de toda la ciudad, en 360 grados. Ya estoy arriba, la torre en sí tiene 85 metros, pero la plataforma de observación está a los 66. ¿Viste? Hay unos niños que quieren pasar aquí. Bien, ahí al fondo podéis ver la nueva sede del Banco Central Europeo, que os dije que si veníamos por aquí la veríamos. Desde aquí se ve perfectamente, está al lado justo al borde del río Meno, que como podéis ver lo atraviesan varios puentes porque la ciudad de Frankfurt continúa en la otra orilla. Es un pasillo el que recorre este mirador, suele estar lleno, pues no hay demasiada gente, y la escalera por la que se sube es esa de ahí, que como veis es una escalerita. Bien, vamos a dejar pasar aquí al personal, y ahora desde este lado os muestro la que quizás sea la vista más conocida de la ciudad, que es esa de ahí. Ahí se ven perfectamente los rascacielos, de nuevo el río Meno, y si seguimos por aquí pues se verá perfectamente. Ahí lo tenéis, ahí tenéis una vista de Frankfurt, pues probablemente la mejor. Aquí está, ahí se pueden ver bien todo el barrio financiero, las torres del Deutsche Bank a la derecha, la del Commerz. Aquí abajo se distingue a la perfección el Römer, a la derecha del Römer está la iglesia de San Pablo, y aquí en primer plano tenéis el Neue Altstadt, con esa placita tan bonita por la que hemos pasado ahora. Bien, pues a este mirador podéis subir previo pago de 3 euros. Si sois niños cuesta 2 solo, pero merece la pena, os lo puedo asegurar. Aunque suele haber bastante gente, hoy no hay demasiada, todo hay que decirlo, pero merece la pena porque es una vista inmejorable. Y claro, a los rascacielos normales no os van a dejar subir, así que lo más cerca que vais a estar del cielo de Frankfurt es aquí arriba, es en la iglesia. Bien, pues voy a bajar de nuevo, pero voy a tirar antes unas fotitos. No es la luz mejor, pero bueno, es en la que estoy y la que tengo disponible ahora mismo. Como veis, el río tiene un tráfico de mercancías considerable, porque este río va a morir a no mucha distancia, a unos 30-40 kilómetros al Rin, a la altura de Maguncia. Así que esta barcaza, que por lo que veo va de lastre, es decir, sin carga, irá a cargar, pues no sé, podría ir hasta Holanda si quisiese. Es decir, esta ciudad tiene, a pesar de estar muy en el interior, tiene puerto. Esto es algo que los alemanes, cuando les decimos en España que solo tenemos un río navegable y solo la parte final, que es Sevilla, el Guadalquivir en Sevilla, pues se sorprenden un poco, porque ellos están acostumbrados a que los ríos se naveguen en casi cualquier lugar del país. Me encuentro aquí en el mirador de la Torre de la Catedral un graffiti del año 1945, 3 de mayo de 1945, KH Carbonell. Probablemente se trataría, 3 de mayo del 45, esta ciudad ya estaba tomada, creo que cayó en marzo, probablemente se trataría de un soldado aliado, quizá estadounidense, que tenía nombre español. El nombre Carbonell es un nombre muy de origen catalán, creo, muy conocido en España, aunque solo sea por el aceite. Bien, pues debió subir aquí a la torre aquel soldado, porque la torre no terminó de caer, hay fotografías en las que se la ve en pie, y grabó su nombre ahí para la eternidad, y aquí sigue, difícil de quitar. Algunos son algo más románticos, y ponen esto, pues el tal Carbonell, que probablemente esté criando malvas ya, dejó su nombre aquí para que nosotros, en el año 2022, viniésemos a verle. A la izquierda está el Museo Arqueológico, que este edificio sí que es nuevo, y bueno, nuevo, de arquitectura moderna, y además es nuevo. Y a la derecha está una de las casas que más trabajo dio durante la reconstrucción del barrio antiguo.
Esta casa, que era muy famosa ya antes de la guerra, era una posada que se llamaba Zur Goldenen Waage, es decir, de la balanza dorada. La balanza la vemos ahí, a la derecha, se ve perfectamente, y aquí en el dintel de la puerta se puede observar que pone las dos fechas, 1619 de construcción y después la reconstrucción 2018. 1619 fue, acababa de empezar la guerra de los 30 años, de hecho estaba el emperador Matías de Augsburgo, que era cuñado de Felipe II, se había casado con su hermana María, y fue el que metió a los españoles en el lío de la guerra de los 30 años. Pues bien, esta casa, la de la balanza de oro, la balanza dorada, fue uno de los trabajos, de las filigranas que tuvieron que hacer los arquitectos para sacarla adelante y devolverla a la vida. Después de, 2018, habían pasado ya casi 80 años desde que fue destruida por los bombarderos aliados. La verdad es que es una casa bien bonita y ha ganado muchísimo, evidentemente, sobre lo que había antes, que eran mierdas de este estilo, como la que tenemos aquí a la derecha. Todo este barrio, hasta hace 10 años, era de este estilo o incluso peor, porque buena parte de la reconstrucción se hizo deprisa y corriendo en aquel momento, en unas ocasiones por falta de dinero y en otras por una cuestión, diría que casi filosófica, porque decían, había mucho constructivista en la reconstrucción de Alemania después de la guerra, que identificaban todo el pasado con lo malo y el futuro había que hacerlo todo desde cero. Entonces, en el caso de que el arquitecto se inspirase en modelos del pasado, se le podía tachar o de nostálgico del nazismo o alguna cosa de estas. Y ya sabéis que los nazis fueron grandes partidarios de Le Corbusier y compañía, es decir, lo que construyeron ellos nuevo fue todo muy moderno y muy caja de zapatos. Así que nada, por razones múltiples, la cuestión es que hicieron lo que hicieron y hoy afortunadamente poco a poco se está recuperando el sentido. Bien, nos despedimos ya de esta zona, que este barrio, que como veis es bien chulo, está justo detrás la catedral. La catedral no la hemos podido ver, pero tampoco tiene nada de especial. Es una catedral gótica, pero digo catedral porque es la manera en la que se la conoce, Dom, ya sabéis, como Duomo en italiano. Realmente es una colegiata, nunca ha sido catedral, nunca ha sido sede episcopal, nunca ha existido el obispo de Frankfurt. Esta ciudad primero dependió del obispado de Maguncia, que no está muy lejos, ya he dicho antes, río abajo unos 40 kilómetros, y ahora creo que está dentro de la diócesis de Limburgo, que está 50 o 60 kilómetros al norte de la cordillera del Taunus, y a su vez Limburgo creo que está en la archidiócesis de Colonia. Vamos, que esta ciudad nunca ha tenido obispo. Luego además con la reforma, el consejo de Frankfurt, a pesar de que era la ciudad imperial, se reformó. El emperador lo vio bien, dejó sin problemas, es más, procuró evitar participar en la guerra de los 30 años, aunque el rey de Suecia se plantó aquí y exigió que la ciudad le mantuviese a él y a sus tropas. En aquel entonces los suecos no eran tan civilizados como lo han sido posteriormente. La ciudad quería mantener el estatus imperial, el emperador se lo concedió. Podéis ser protestantes, eso sí, tenéis que respetar a los católicos, de tal manera que la catedral, entre comillas, el Dom, el Kaiserdom, se mantuvo dentro del catolicismo y hoy es una iglesia biconfesional. Hoy en esa iglesia se celebran oficios protestantes y oficios católicos. No es la única que hay en Alemania, pero sí probablemente es la más famosa. Bueno, una de las cosas que han hecho a Frankfurt famosa en el mundo entero son sus salchichas, las salchichas de Frankfurt, con las que se hacen luego los perritos calientes, los hot dog. Los estadounidenses venden como dos piezas fundamentales de su... Ahí lo tengo, mirad qué bonito, ahí arriba antes estábamos, en la torre. La hamburguesa y el hot dog, bien, ambos vienen de Alemania. El hot dog o esas salchichas rojas son originarias de esta zona de Alemania y la hamburguesa pues lo dice la palabra, Hamburgo.
Bien, esto lo digo por si acaso me está viendo algún estadounidense, que sepan que son europeos culturalmente. Ya sé que te dicen, no, pero tenemos una cultura americana. ¿Cuál es la cultura americana? Nuestra cultura es europea y no pasa nada, está muy bien tener cultura europea y hay que además reconocerla. Así que lo que voy a hacer es tomarme un perrito caliente, ya aprovechando que estoy, un perrito caliente, una Rotewurst, aprovechando que estoy en Frankfurt. Desde aquí tenemos una vista bonita de la torre de la catedral, que ya digo, no merece mucho la pena, por dentro quiero decir, porque quedó completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y hubo que reconstruirla, quedaron los muros externos y ya está. Así que si se entra, no hay una sola vidriera original, no hay nada, se rehizo por completo, toda ardió por los cuatro costados, como le pasó a todo este barrio, que no quedó un solo edificio en pie. Bueno, os voy a poner, ¿qué queréis? Aprovechando que esto es en diferido y no en directo, os voy a poner una fotografía de cómo quedó Frankfurt en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, para que os hagáis una idea del nivel de destrucción de la ciudad. Bien, la estáis viendo en este momento y eso es lo que quedó. La catedral se ve, pero ya está, solo los muros externos. Por dentro estaba completamente calcinada y el resto de los edificios pues no quedó ni uno en pie. La iglesia de San Nicolás, que está en la plaza del Römer, y poquito más. Todo el centro de la ciudad de Frankfurt quedó en ese estado. Así que imaginaos cuando se pusieron a reconstruir, el trabajo que tuvieron. Bien, pues voy a ponerme con el perrito caliente, que ya es la hora además. De hecho iba a comer a hora española, porque quería hacer antes el recorrido, y a ver si encuentro un sitio donde sea bueno, bonito y además barato. Aquí tenéis la Rote, con 2 salchichas, a falta de una, genuinas de Frankfurt con su panecillo. Yo creo que con esto y una botellita de agua he comido, pero más que de sobra, hasta por la noche. Esta ciudad de Frankfurt sería impensable sin el río. Lo hemos visto antes desde la torre de la catedral y lo vamos a ver ahora pues al borde mismo, pero no nos vamos a meter en él, no os preocupéis, porque además tiene pinta de ser bastante profundo. Bueno, tengo el pelo hoy, que para 4 pelos que me quedan están los 4 revolucionados. Seguramente están diciendo, pero córtanos ya o algo así. Bien, el río está justo delante de mí, detrás está la plaza del Römer, donde está el ayuntamiento, que lo llaman Römerberg, como montaña del Römer, pero tiene de montaña lo que tengo yo de fraile capuchino, vamos, nada. Es una colinita minúscula, nada, un pequeño altozano, que seguramente el primer fuerte estuvo ahí, y más tendría toda la razón de ser. Está un poquito elevado, en una zona que según parece se solía inundar con relativa frecuencia. En esta parte de Europa llueve mucho, no es hoy el día de la lluvia, pero ojo, puede llover en cualquier momento, como sucede en toda Alemania y en toda Europa occidental, el norte de España también, y al ser tan llano, en el momento en que llueve más de la cuenta, se forman rápidamente inundaciones. Bien, pues ya estamos delante del río Meno, que lo veíamos antes desde la torre. Aquí hay barcos que hacen paseos turísticos y ahí al fondo se puede ver, bueno, un avión que acaba de despegar del aeropuerto de Frankfurt, que está pegadito a la ciudad. Esa es una de las ventajas que tiene, y detrás la nueva sede del Banco Central Europeo. Y al otro lado del río, aquí lo tenéis, al otro lado del río hay un barrio muy típico de Frankfurt que es Sachsenhausen. Cuando digo típico, es típico, es decir, que son tan frankfurtinos como los de este lado, como los de la ribera derecha, porque la muralla medieval cubría tanto la ribera derecha en la que estoy como la izquierda. Si veis mapas de esta ciudad del siglo XVII o del siglo XVIII, veréis que estaba en ambos lados. Bien, pues después de mi perrito caliente al estilo Frankfurt, que, ojo, está más rico que el que te puedan poner en Nueva York, me voy a tomar un helado que acabo de ver aquí, si no me pilla el tranvía, claro, que también es una posibilidad. Me voy a tomar un helado y luego me dirigiré, y ya despido el vídeo porque os he enseñado todo lo digno de ser enseñado. Hay alguna cosilla más. Lo ideal hubiera sido ver, lo que pasa es que ya no existe, hubiera sido ver la Judengasse,
es decir, la calle de los judíos. Frankfurt tuvo siempre una judería muy grande. De hecho, Rothschild, la familia Rothschild, viene de Frankfurt. El primero tiene una historia fascinante, la de esta familia, la de los banqueros. El primero de los Rothschild era un tío llamado Moses, pero no se llamaba Rothschild, se llamaba Bauer. Y este Moses Bauer, Bauer en alemán significa campesino. Pues este Moses Bauer, en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, él era orfebre. Tenía una orfebrería y decidió, pues como complemento para los ingresos familiares, dedicarse al cambio de moneda. Y abrió en la Judengasse, que estaba ahí en esa parte, decidió abrir una casita de cambios y le puso en la puerta, encima de la puerta de su casa, un escudo de color rojo. Escudo en alemán se dice Schild, como Shield en inglés, lo mismo, y rojo es Rothschild. De ahí que los Bauer pasaron, pues a la vuelta de una generación, a ser conocidos como los Rothschild. Lo de Roth es porque se le puso ya en cuando se mudaron a Inglaterra a partir del siglo XIX. Creo que fue el nieto de Moses Bauer el que se mudó a Inglaterra. Bueno, hoy hay varias ramas de los Rothschild, como bien sabéis, pero su origen sigue estando en esta ciudad. Formaba parte de esa comunidad judía muy próspera, una comunidad judía, por cierto, que duró hasta el siglo XX. Los nazis la devastaron, como hicieron con toda la judería europea, pero esta antes que ninguna porque cayó en sus manos muy pronto, tan pronto como en el 33. Aquí, de hecho, había en el año 33, cuando llegaron los nazis al poder, había un alcalde judío. Sí, que el alcalde de la ciudad era judío, y lo primero que hicieron los nazis fue sacarle de la alcaldía de aquí del Bremer y poner en su lugar a un nazi. Este hombre, que no recuerdo su nombre, tuvo que salir corriendo del país, se fue a Holanda porque estaba casado con una holandesa y allí se murió de hambre. En el invierno del hambre de Holanda, en el año 1944, estuvo, por supuesto, huyendo de los nazis, pero no consiguió llegar al final de la guerra, se murió justo antes de llegar a la orilla. De Frankfurt también era Ana Frank, que es conocida por ser holandesa, y evidentemente lo era en tanto que vivió prácticamente toda su vida allí, pero su familia y ella misma habían nacido en Frankfurt. Así que, como veis, la judería frankfurtina fue importantísima y ha dado algunos nombres muy conocidos. Voy un poquito más lejos. El escudo de la ciudad de Frankfurt es un águila, el águila imperial, con fondo rojo. Es un escudo rojo, un Rothschild. Esto para que nos hagamos una idea. Lo que no sé es si aquella casa de cambios original de Moses Bauer tenía águila o no tenía águila. Desde luego era un escudo rojo. Y esa es la razón por la cual se quedó con ese nombre. El águila imperial se ve por toda la ciudad porque es el escudo de la ciudad concedido, obviamente, por los emperadores. En edificios reconstruidos después de la guerra, como este de aquí, junto al río, se puede ver que los motivos imperiales están por todas partes. Bien, pues señoras, caballeros, me voy a tomar el helado que hoy va a ser, lo acabo de ver, de Haselnuss. Y aquí en el mismo centro de Frankfurt, donde casi donde hemos empezado el vídeo de hoy, lo termino, este mall, si estuviese en Estados Unidos se llamaría así, tiene dos calles a los lados y un boulevard en el centro, se llama Galusanlage, y es pues una de las principales calles de Frankfurt. Es famosa porque tiene casi todos los rascacielos a su alrededor, no todos. Hay otro núcleo, como os decía antes, que está junto a la feria de muestras, la Frankfurter Messe, que es una de las ferias de muestras más importantes de Europa. Bien, pues espero que os haya gustado este recorrido por Frankfurt. Es una ciudad que tiene mala fama por aquello de que es una ciudad financiera, de que es aburrida, que no tiene nada que ver. Algo que ver tiene, no muchísimo, y es porque quedó muy destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Seguramente antes de los bombardeos era una joya, no hay más que ver las fotografías y las películas que se conservan de aquella época, pero bueno, la historia es la que es y pasó lo que pasó y tuvieron los habitantes de esta ciudad que reconstruir su ciudad pues prácticamente por completo, y han sacado pues lo mejor de lo que podían hacer teniendo en cuenta la herencia que les dejó la Segunda Guerra Mundial. Han convertido la que fue ciudad imperial, la han convertido en la capital de otro tipo de imperio, en este caso el monetario y el financiero. Es una ciudad muy próspera, una ciudad que, a pesar
que se dedica a la cosa de las finanzas, que siempre es aburrida, es una ciudad vivible. Yo nunca he vivido aquí, pero he venido las suficientes veces y he pasado un suficiente tiempo como para poder experimentar algo de la vida frankfurtina y no está mal. Es muy tranquila, se puede ir en bicicleta a todos los lados porque no es grande, la ciudad debe de rondar el medio millón de habitantes, es la metrópolis más pequeña del mundo, eso os lo aseguro. Uno la ve desde lejos y piensa esos rascacielos que se va a encontrar pues con un París o un Londres, y no, luego es muy pequeñita alrededor. Te puedes mover en tranvía, está el río, ahí está rodeada de bosques, el bosque de Frankfurt, el principal, está justo en la zona del aeropuerto y es inmenso. Bueno, es precisamente de esos bosques salieron las casas de la ciudad vieja que luego se incendiaron durante la Segunda Guerra Mundial. Así que si tenéis oportunidad, ya sea por trabajo o porque pasáis por aquí, de visitar Frankfurt, no la desperdiciéis. Merece la pena, aunque solo sea por observar la arquitectura contemporánea que tiene, que es notable, como podéis verla, y también lo que se ha hecho en la ciudad antigua, que merece la pena. Y ya, si queréis hacer un poco de ejercicio, haced lo que he hecho yo hoy de subiros los 85 metros, bueno, 66, de la torre de la catedral. Por lo demás, en lo que es interiores no hay mucho, porque eso sí que no había manera de reconstruirlo, se reconstruyó, pero claro, todo el tesoro de la catedral, que imaginaos, después de tantos años, 8 siglos, pues era muy grande, desapareció, se quedó completamente consumido, reducido a cenizas concretamente durante un bombardeo que tuvo lugar en el año 1944. Fueron varios, pero uno de ellos fue el que acabó, creo que en marzo del 44, el que acabó por completo con el centro de esta ciudad. Pues bien, aquí termino este vídeo, espero que os haya gustado y ya sabéis, nos volvemos a ver en el próximo vídeo de viajes.